Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este segundo video sobre el estudio del libro de Romanos. El apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en la iglesia de Roma. Y dijimos en el video de presentación que este curso, este estudio está basado en un libro. El libro se llama La Justicia de Dios. Lo escribió Morris Williams y vimos algunas imágenes, algunas fotos de este misionero que fue a África y que a sus estudiantes, a través de imágenes, dibujos, diagramas, pudo enseñar las verdades contenidas en el libro de Romanos. Vamos a compartir pantalla con ustedes y ese es el título, ¿no? La justicia de Dios. Es lo que vimos la semana, o es lo que vimos en el video de presentación. Y en este video es la introducción a este curso. Antes de llegar al capítulo 1 del libro de Romanos, vamos a ver esta introducción y vamos a mirarlo en una sección, la primera sección, que es la charla ilustrada. Y lo que vamos también a pasar ahora en la diapositiva, vamos a ver aquí, sección 1, la charla ilustrada. Ok, entonces estamos aquí compartiendo y ahora vamos a explicarlo. En un esfuerzo por hacer más comprensibles las enseñanzas del libro de Romanos, usaremos varios dibujos e ilustraciones. Sin embargo, se empleará un diagrama básico de fondo, sobre el cual desarrollaremos paso tras paso las verdades de Romanos. A modo de ilustración, en nuestro método, permítame bosquejar el diagrama básico y la idea que condujo a su adopción. Primeramente, dividamos a todos los hombres en 3 grupos. Cada grupo estará ilustrado por un rectángulo, al que llamaremos, para nuestro propósito, una pizarra. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para mirar estos diagramas. Aquí está el primero, que es todo malo. Luego aparece bueno y malo en el centro. Y luego todo bueno en el lado derecho. Para que podamos entender lo que diagramas, vamos a explicar. Cada pizarra representará una parte de la totalidad de la gente que vive o que ha vivido en este mundo. Lo vamos a dividir como sigue: los totalmente malos, que jamás han hecho alguna cosa buena; los que son totalmente buenos, que jamás han hecho algo malo; y los que son parcialmente buenos y malos. De este modo, ¿no? Todo malo, bueno y malo. Ahora vamos a pasar a la siguiente explicación, ¿no? Ahora, considerando que a toda la gente, ¿no?, que ha vivido desde Adán hasta el tiempo presente, ¿cuántos serían los que encontraríamos que eran totalmente malos, absolutamente malos? ¿Podríamos encontrar ese tipo de personas? En realidad, hallaríamos que era imposible encontrar un ser humano que jamás hubiese hecho alguna cosa buena desde su nacimiento. Un hombre que jamás hubiese sonreído, que nunca hubiese dicho una palabra amable, hubiese tenido algún buen pensamiento. Tal hombre no existe, ni ha existido jamás. Todos los hombres tienen algo de bueno en sí mismos, aun cuando algunos parecen tener muy poco.
De modo que tendríamos que tachar la pizarra marcada como todo malo. Bueno y malo, y hemos visto, ¿no?, el siguiente cuadro, y luego todo bueno. Pero vamos a tachar el cuadro todo mal. Ahí lo tachamos. Porque es lo que no vamos a encontrar en la realidad. A continuación vamos a mirar a la gente que jamás ha cometido un error. ¿Ha vivido un hombre así? Claro, excluimos a Cristo, puesto que Él es el Hijo de Dios, y acerca de Él tendremos más que decir en las lecciones que siguen. Pienso que todos estos, no todos, perdón, estaríamos de acuerdo en que cada hombre ha hecho algo malo alguna vez en su vida, es menos que perfecto. De este modo, tenemos que tachar también la pizarra de todo bueno, tal como lo hicimos con la de todo mal, ¿no? De esta manera. Tenemos que ahí lo tachamos también, ¿no? Entonces, y vemos que esto está allí, totalmente tachado. Y esto deja a todos cuantos han vivido en la misma condición, es decir, una mezcla de bueno y malo. Todos, desde Adán hasta el presente. Y lo mismo resultaría cierto de los que todavía están por nacer. Estaríamos en el mismo bote. Seríamos culpables de pecado, aun cuando no absolutamente malos. De modo que todos nuestros nombres tendrían que ser escritos en la pizarra del centro, es decir, en la de buenos y malos. Aquí en esta pizarra del frente, ¿no?, estaríamos nosotros mirando. A ver, aquí quiero poner el puntero láser. Aquí, en este bueno y mal. Todos estaríamos aquí, en este rectángulo del medio. Así que ya estamos más o menos entendiendo cómo vamos a trabajar con estos gráficos. Y ha de ser nuestro propósito en nuestra charla ilustrada usar estas tres pizarras para representar a todos los hombres que han vivido y mostrar el plan de Dios para salvarlos sin diferencia de personas. Para hacer eso debemos primeramente dejar sin efecto un método de juicio que Dios ha rehusado utilizar. Mucha gente cree que Dios pone nuestras buenas obras, también las malas, en una balanza. Y es lo que ponemos aquí a ver en la siguiente, ¿no?, en este método que todo el mundo, la gran mayoría, piensa que Dios tiene este método de balanza donde las obras que pesan más que las otras van a determinar si ese hombre se salva o se pierde, ¿no? Algo así como estamos viendo en este gráfico. Ahora, de acuerdo a este método de juicio de la balanza, si el bien pesa más que el mal, una persona iría al cielo. Pero si el mal fuese más que el bien, la persona iría al infierno. Yo pensaba así cuando no era creyente, pero la Biblia establece con claridad que la salvación no es por obras, no es por lo que hagamos, para que nadie se pueda gloriar delante de Dios, se pueda jactar delante de Dios, como lo dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 9. Descubriremos en nuestros estudios que Dios rehúsa en absoluto aceptar la justicia del hombre como crédito. Es decir, eso va a servir para yo tener algo a mi favor, contigo, Dios. Con el fin de tratar a todos los hombres de igual forma, Dios rechaza las obras
como algo por lo cual el hombre puede ganar, entre comillas, la salvación. Más bien, Él hace que la salvación sea un asunto de Dios. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. El hombre puede aceptar la salvación por fe, pero no puede ganarla por medio de las obras. De modo que la idea de la balanza es rechazada por Dios. Usaremos las 3 pizarras para ilustrar el plan de salvación de Dios. Vamos a utilizar, ¿no?, estas 3 pizarras, como viendo ahí en la presentación, para ilustrar el plan de salvación de Dios y el crecimiento del cristiano tal como es presentado en el libro de Romanos. Sin embargo, cambiaremos el tamaño de las pizarras, puesto que la mayor parte de la acción se lleva a cabo en el lugar en donde están todas las personas que han vivido, es decir, en la pizarra del medio de los buenos y malos. Aquí como estamos viendo, ¿no? Esta pizarra es más grande que la pizarra de todo malo y la de todo bueno. Así que lo podemos ver de manera visual. Justamente esta manera visual, mientras que se esté explicando, te va a ayudar a entender mejor los conceptos y las verdades que vamos a estar compartiendo a través de los siguientes videos. Finalmente, usaremos un sombreado para representar aquello que es malo y haremos que las zonas que quedan sin sombrear representan lo que es bueno, de esta manera. Aquí está abajo, ¿no? Todo malo está con un color ahí rosado, ¿no? Naranja, malo también, bueno también está, ¿no?, sombreado, todo bueno. Entonces, todo lo que es malo está en rojo, que es malo, y acá en celeste, bueno, y todo bueno, que es como lindo, ¿no? Ok, este diagrama básico va a proveer el fondo, la base para las lecciones que estudiaremos en el libro de Romanos. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de este video, que es definiendo las palabras. Tenemos que entender el significado de algunas palabras claves dentro del estudio del libro de Romanos para que podamos entender correctamente. Vamos a mirar, ¿no? Definición de palabras: libre voluntad, el poder de escoger. El significado es muy sencillo: el poder de escoger. También otra palabra que aparece en el estudio del libro de Romanos es condenación, que es pronunciamiento judicial de culpabilidad. Imaginémonos, ¿no?, un juzgado donde está el juez, donde estás tú o yo sentado en el banquillo de los acusados, hay un fiscal que acusa y hay un abogado defensor. Hay un castigo, si eres infractor, si eres culpable, ¿no? Y el fiscal va a hacer todo lo posible, ¿no?, para poder acusarte y que seas condenado. Por eso es que cuando decimos la palabra condenación, vamos a comprenderlo mejor imaginándonos, ¿no?, un juzgado donde alguien que ha cometido un delito está siendo procesado para ver si es inocente o culpable de lo que se le acusa. La otra palabra, la tercera palabra, es sustitución, que significa tomar el lugar de otro. La otra palabra, la cuarta, es conversión, es darse vuelta, una vuelta de la cara, no es una vuelta espiritual. Ahora, la siguiente palabra, la quinta, vamos a estar mirando acá, la quinta palabra, salvación, es la liberación de la condenación. Luego, justificación es una palabra que a veces nos es difícil entender,
porque no es una palabra que usamos de manera cotidiana en nuestro día a día. Entonces, justificación, cuando habla la Biblia, la Reina Valera, no llegamos a entender. Pero aquí está el significado, es el proceso de ser declarado legalmente justo y que se escribe, se registra en un libro. Es decir, este proceso de ser declarado legalmente justo, inocente, se registra en un libro. Ese es el proceso de justificación. Es el significado de justificación. La séptima palabra es imputar, es conceder crédito o poner en la cuenta de una persona, es atribuir, ¿no? Yo atribuyo a esta persona algo, ¿no? Yo asocio algo a esta persona, le estoy imputando. Es un término legal, es un término que utilizan los abogados. Por eso es que un abogado puede tener mejor estos significados porque lo utiliza en su profesión, en el juzgado constantemente, pero nosotros que no somos abogados y vemos estas palabras en la Reina Valera, como que no entendemos mucho. Pero ahí está el significado, ¿no? Conceder crédito, poner en la cuenta de una persona, atribuir, es lo que significa la palabra imputar. La palabra santificación es purificar o colocar aparte con un propósito sagrado. Es decir, yo pongo aparte algo porque al ponerlo separado del resto, yo lo estoy separando con un propósito. Como por ejemplo, tú tienes, no sé, cuatro libros, ¿no?, que estás leyendo, que quieres tú leer en un mes, pero de esos 4 libros tú pones uno aparte, porque ese que pones aparte lo vas a leer en una semana, esa semana que viene. Entonces, de los 4 separas, lo colocas aparte, porque tu propósito es leerlo la semana que viene. Eso significa santificación. Ahora, la novena palabra es preconocimiento, ¿no?, que es conocer por anticipado. La palabra predestinación es determinar anticipadamente. Y lo podemos entender de esta manera: Dios ve el final desde el principio. Así que por eso que Dios puede determinar de manera anticipada las cosas. No porque quiere influir en nosotros, no porque seamos robots para poder hacer lo que Él ya determinó, sino que Él lo ve, tiene la habilidad de poder verlo por anticipado, el final. Por eso que decimos que la predestinación es determinar anticipadamente. Estado, no es el Estado peruano o el Estado mexicano, habla de la condición del ser, tu estado. ¿Cómo estás? Tu estado. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Pues el estado es la condición del ser. Número 12, posición, que le es imputada al ser, que le es dada a alguien, ¿no? Que le es dada a alguien, que le es imputada a alguien. Encarnación, tomar la forma y naturaleza humana. Es diferente a reencarnación, porque es la palabra re, es decir, tienes una carne y luego mueres para tomar otra carne. Eso es reencarnación, pero no estamos hablando de eso. La Biblia no habla acerca de que nos reencarnamos. Como dice en Hebreos 9:27, Dios le ha establecido al hombre morir una sola vez y de ahí el juicio. No es que mueres varias veces para reencarnarte una siguiente vez, luego mueres y luego te reencarnas. No existe la reencarnación en la Biblia. Por eso que aclaro esto, porque la Biblia habla solamente de la encarnación de Jesús, tomando la forma y naturaleza humana. Y la palabra 14, que es la última que vamos a definir, es comprender y compartir las experiencias de otros. ¿Ok? Entonces, hemos dado una buena revisión
de estas palabras y deberíamos prestar especial atención al uso que hacemos de la palabra imputar, pues en la explicación que damos queremos decir que aquello que es puesto en la cuenta de una persona no es necesariamente lo que sucedió en verdad, es solamente para que podamos tener una mejor idea. Cuando tú vas al banco y colocas dinero en la cuenta de alguien, tú estás poniendo en la cuenta de esa persona un dinero. Le estás otorgando, le estás dando un dinero a la cuenta de una persona que no eres tú. Entonces, cuando la palabra de Dios habla acerca de imputar, tiene que ver con esa idea, que le es puesto a la cuenta de alguien, que le es atribuido, que le es otorgado, que le es dado. Se trata más bien de que se ha escrito en los libros lo que la persona ha recibido. Y esto es lo que ocurre también cuando tú vas al banco, ¿no? Tú pones un dinero en la cuenta de una persona y ¿qué te entrega el banco? Un voucher, no una papeleta donde registra el nombre de la persona que tú has depositado, la hora, la fecha, el número de operación, el monto que ha sido puesto en la persona, la fecha, la hora y quizá algún dato más. No solamente es poner un dinero en la cuenta de una persona, sino que ese depósito quede registrado. Y ese depósito tiene que ser escrito. El banco no le escribe con lapicero, ¿no? En una hoja de papel, tiene una máquina que puede imprimir todos esos datos. Entonces, cuando la Biblia habla de imputar, tiene que no solamente poner en la cuenta de alguien, sino también que eso se registre o se escriba en los libros. Y no sobre la base de lo que has hecho tú o yo, sino sobre la base de un crédito que uno recibe. Eso es lo que ocurre cuando se utiliza la palabra imputar, ¿no? No es por lo que tú has hecho porque tú no has depositado ningún dinero en tu cuenta, sino que alguien lo hizo en tu cuenta, depositó, ¿no? Porque alguien tuvo que hacerlo, no tú. Y eso es lo que significa imputar. Lo mismo resulta cierto respecto a la palabra justificación. En nuestro uso del término, un hombre culpable es declarado justo por medio del acto de imputarle o de otorgarle justicia. Es decir, que todos sus delitos son limpiados. No existen los delitos. Estoy imputando, le estoy atribuyendo que es inocente, que todos los delitos de los cuales se le estaba acusando no son verdad. Dios le acepta esta inocencia, no a causa de lo que tú has hecho o yo he hecho, sino sobre la base de lo que Cristo hizo y que le ha sido acreditado, que te ha sido acreditado, que me ha sido acreditado y puesto en tu cuenta. El término Estado es también importante, pues se refiere en nuestra definición a lo que el hombre realmente es en su vida y hechos, en tanto que la palabra posición se refiere al crédito que se le concede a una persona, ya sea que lo haya hecho o no. La palabra posición, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en el segundo piso y yo estoy en el primer piso, ¿cuál es tu posición respecto a mí? Tú estás en el segundo piso con respecto a mí. Esa es tu posición. ¿Cuál es mi posición con respecto a ti, que tú estás en el segundo piso? Yo estoy en el primer piso con respecto a ti, que estás en el segundo piso. Entonces tiene que ver cómo la otra persona te ve a ti, cómo Dios te ve a ti, cómo Dios me ve a mí.
Ese es el crédito que se le concede a esa persona, ya sea que tú lo hayas hecho o no. Y aprenderemos que un hombre puede ser menos que perfecto en cuanto a su estado, es decir, su vida y sus hechos, pero por medio de su fe en Cristo puede ser acreditado con justicia perfecta ante los ojos de Dios, como si nunca hubiera pecado. Y esto es muy importante comprender en el uso de estas palabras. Eh, Vamos a ver en la sección número 2, conclusiones anticipadas. Vamos a mirar eso. Antes que comencemos nuestra charla ilustrada sobre Romanos, es necesario que consideremos varias preguntas básicas sobre Dios y el hombre que se hacen las personas de todo el mundo. El libro de Romanos no procura responderlas, sino que más bien parte con la premisa de que las mismas son hechos comprobables, son hechos que se pueden comprobar. Vamos a hablar a algunas de ellas brevemente, ¿no? Vamos a mencionarlas y vamos a llegar a una conclusión sobre cada una, ¿no? Sobre cada una de ellas, y vamos a ver también la posición que tomaremos en este libro. ¿Qué es lo que le hace, qué es lo que le hace preguntar al ser humano? ¿Qué es lo que te hace preguntar? ¿No? Es una pregunta que tendríamos que hacernos. Otra pregunta también sería, ¿lo hacemos por Dios o esto es por la naturaleza en sí? ¿No? Estas cosas que suceden. Ahora, si Dios lo hace, ¿cuál Dios? Vamos también a ver el verdadero Dios que habla y la última parte, reyes y reinos. Ahora, ¿qué es lo que te hace preguntar? ¿Qué es lo que me hace preguntar? ¿Qué le hace al ser humano preguntar? La Tierra está habitada por millones de personas. Está habitada también por muchas otras clases de seres vivientes, tal como animales, pájaros, insectos y peces. Donde quiera que uno mire, ve seres vivientes en este maravilloso mundo que Dios ha creado. Pero aun cuando hay muchas clases de vida, no todos los seres humanos vivos son iguales. Por ejemplo, hay tan solo una clase de seres vivos que hacen preguntas. El hombre es el único que formula preguntas. Sus preguntas son: ¿cómo llegó a existir este planeta Tierra? ¿De dónde vino la gente? ¿Cómo comenzó la vida y por qué tenemos que morir? ¿Hay gente en los otros planetas? ¿Qué sucede después de que un hombre muere? Y muchas preguntas más. Todas las preguntas anteriores son importantes y dignas de respuestas razonables. Sin embargo, aun cuando los hombres tienen respuestas, sus respuestas son casi tantas y tan variadas como lo son sus preguntas. Y lo que ellos aceptan como verdadero hoy, muy a menudo termina siendo una falsa respuesta mañana, en el futuro. Pero hay algo aquí que se destaca con tanta claridad como la nariz de tu cara. Hay una pregunta que cuando se contesta con honestidad nos va a conducir a una conclusión muy importante. La pregunta es esta: ¿por qué de entre todos los seres vivos el hombre es el único que hace preguntas respecto de sí mismo y del mundo que le rodea? Las vacas no hacen preguntas, ni tampoco las hacen los monos. ¿No es esto en sí mismo una clara indicación de que la vida del hombre es diferente y distinta de todas las demás formas de vida? Es cierto que algunos pensadores inteligentes prefieren creer que los seres humanos son la forma más alta, sofisticada de los animales, y que dadas ciertas condiciones como el medio ambiente, la necesidad de sobrevivir y tiempo suficiente, todas las formas inferiores de vida son capaces de evolucionar
hasta llegar a ser seres inteligentes y pensantes. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es que si se concede tiempo suficiente y las circunstancias adecuadas, las vacas comenzarían a hacer preguntas. Y no es el propósito de este libro, ¿no?, discutir este punto. Mi propósito es señalar que hasta la fecha, las únicas criaturas vivientes sobre la tierra que se han molestado en especular respecto de su origen, de las razones de su existencia y de su fin último son los seres humanos. El hombre permanece solo en su habilidad y poder de razonar, un hecho que le coloca en un lugar separado de todos los seres vivientes y que es tan único y significativo que me hace llegar a la primera de mis conclusiones, es decir, la vida del hombre es básicamente diferente de la vida de toda otra cosa viviente. Y una vez llegado a esta conclusión, debemos necesariamente pensar y considerar la siguiente pregunta lógica, es decir, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Ahora, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es por Dios? ¿O es Dios el culpable de todo esto? ¿O la naturaleza? En vista de que otras formas de vida no han hecho trabajo de investigación y no han guardado registros a los cuales pudiéramos echar mano, nos concentraremos en las conclusiones a las que ha llegado el hombre respecto de su origen, la razón de su existencia y su destino. Estamos limitados a las teorías propuestas y escritas por el hombre. No existen otras. Estamos obligados a darle crédito al hombre. Él es muy inteligente y ha producido algunas ideas muy interesantes y originales. Posiblemente no seríamos capaces de investigarlas todas, y no estoy muy seguro de que quisiéramos hacerlo, porque a pesar de la inteligencia del hombre, muy pocos son los eruditos que concuerdan en lo referente al comienzo de todas las cosas. No obstante, podemos dividir a los hombres en dos grupos, los cuales servirán bien para el propósito de nuestra presentación. Al primer grupo lo llamaremos el de la gente que está a favor de la naturaleza. El segundo grupo lo llamaremos de la gente que está a favor de Dios. Ambos usan el término Dios con minúscula en sus argumentos, pero cada grupo tiene su significado propio para esa palabra. La gente que está a favor de la naturaleza no cree en Dios como un ser personal que permanece aparte de su creación. Ellos dicen que Dios está en la naturaleza. Es un nadie sin rostro. Es un proceso o es una ley evolutiva. Cierto hombre, ¿no?, lo declara de este modo. Ciertamente creo en Dios en cuanto a que está en todas partes y en todo. Pero si tú me preguntas o me pides que crea en un Dios personal, no aparte de la naturaleza, entonces olvídalo, pues no creo que exista un ser semejante. Aquí hay algo para pensar. Si no hay un Dios verdadero, tampoco hay una verdadera autoridad. No existe verdaderamente el bien o el mal. Si todo hombre tiene derecho a decidir por sí mismo qué es verdad, entonces no hay razón para decir que el odio sea malo o que el amor sea bueno. Todas las declaraciones que se hagan a favor de la justicia perderían su valor, pues ¿quién va a decirnos qué es la justicia? Sin Dios, cada hombre se constituye en Dios con minúscula para sí mismo y establece sus propias normas de rectitud, misericordia, felicidad y libertad. Cada uno designaría como buenas, entre comillas,
las cosas que sirven a sus ambiciones y sus deseos particulares, siendo el hombre su propio Dios, con minúscula, muy prestamente dirá que la mentira es buena, del mismo modo como la verdad. Pues, ¿quién va a decirle que la mentira es mala? Y permítame darles un ejemplo de esto. Se entrevistó a una pareja joven que vivían juntos sin estar casados. La idea de que estaba mal lo que hacían fue resistida firmemente por ellos. Ellos pensaban que no estaba mal lo que estaban haciendo. El entrevistador y el auditorio parecieron aceptar el pensamiento de que era el derecho de la pareja, en calidad de dos seres adultos maduros, el hacer su propia decisión sobre este asunto. En otras palabras, ellos eran sus propios jueces o dioses en lo referente a si vivir en adulterio es correcto o incorrecto. Ellos aseguraron que mientras no estuviesen dañando a ningún otro, tenían el derecho de proceder como a ellos les pareciera mejor. Y es interesante notar que cuando ellos dijeron que mientras no estuviera haciendo daño a otro, estaba bien lo que estaban haciendo. Ellos estaban apelando a un principio de bien y de mal. Pero ¿a qué apelaban ellos si es que no hay una autoridad más alta? ¿Quién va a decir que causar daño a alguien es malo? Si el hombre mismo es el juez de lo que es bueno y de lo que es malo, el vecino puede pensar que es correcto dañar a otros. Y si no hay Dios, ¿quién va a decir que es incorrecto? Como ven, al rehusar creer en Dios, la gente que está a favor de la naturaleza rehúsa reconocer la personalidad y el carácter de Dios y evita con ello la necesidad de tener que rendirle cuentas. No se sienten obligados a conocer y a obedecer su palabra o su voluntad, pues no creen que existe. El segundo grupo, el de la gente que está a favor de Dios, con mayúscula, cree que el mundo que nos rodea es la obra de un Dios o de dioses, con minúscula. Creen en lo sobrenatural, esto es, creen en seres espirituales que actúan aparte de la naturaleza. Y permítanme apresurarme a decirles que la gente que está a favor de Dios no es necesariamente mejor que la gente que está a favor de la naturaleza, pues el adorar a un Dios falso puede ser peor que no adorar Dios en absoluto, no adorar ni siquiera a ningún Dios. Sin embargo, el hombre que está dispuesto a admitir que existe la posibilidad de un ser sobrenatural está mejor posicionado para tener la mente abierta cuando se le sea presentada la verdad respecto del Dios verdadero. Todas las religiones tienen como meta el agradar o apaciguar a los seres sobrenaturales que detentan el poder de hacer que la vida del hombre sea feliz o miserable. Como resultado, las interrogantes, las preguntas que tienen las personas del grupo que está a favor de Dios, se relacionan con la búsqueda de lo que su Dios o dioses esperan de ellos. Existen millares de religiones con millones de creyentes que siguen fanáticamente al Dios de su elección. Cada religión cree firmemente que ha hallado al verdadero Dios. El resultado es que la gente que está a favor de Dios está dividida y es intolerante. Esta es la razón por la cual muchas personas que están a favor de la naturaleza rechazan la idea de un Dios personal cuando ven a la gente que está a favor de Dios en medio de tales desacuerdos. La tragedia es que la intolerancia de una religión hacia otra no prueba de ningún modo que Dios no existe. Hay muchos dioses falsos, pero es al verdadero Dios al cual todos los hombres debemos encarar. Permítame concluir este capítulo con un pensamiento antiguo, pero lógico.
Si un hombre me dice que su reloj fue formado por leyes de evolución y que nadie lo inventó ni lo armó, yo diría que a él le resultaría difícil comprobármelo, pues su razonamiento es mucho más difícil de creer lo que todos nosotros sabemos que es la verdad, es decir, que alguien lo hizo. Y lo mismo resulta cierto respecto de este maravilloso mundo de cosas vivientes. Aquellos que dicen que este mundo no fue creado, sino que vino a la existencia mediante la evolución o mediante leyes de la naturaleza, tienen la gran tarea de comprobar su ilógica teoría. La gente que está a favor de Dios tiene la razón de su parte. Ahora, extraemos nuestra segunda conclusión, es decir, hay un Dios. La pregunta siguiente será entonces, si Dios, ¿cuál Dios? Y aquí nos vamos a quedar para poder continuar con la segunda parte de la introducción de este libro de Romanos, y estamos recién calentando motores. Así que nos vemos en el próximo video para concluir, terminar la introducción de este libro de Romanos. Que tengan una buena noche, que tengan un buen día, que tengan una buena tarde. Dios les bendiga. Hasta el próximo video.